pastoreando a una iglesia que, aunque pequeña, pero es una iglesia que sabe conservar la sana doctrina, una iglesia que sabe amar a Dios y que sabe amar también la palabra de Dios, porque si amamos a Dios, guardamos la palabra de Dios en lo profundo de nuestros corazones. Esta es una iglesia santa, una iglesia que se guarda para Dios, porque de qué nos vale, hermano, que tengamos el templo lleno de personas, lleno de punta a cabo este templo, y que casi todos o prácticamente todos, comenzando por el pastor, estén perdidos. No hacemos prácticamente nada en este lugar si así fuera, pero gracias damos al Señor porque en este lugar se adora y se alaba el nombre de Jesucristo, y la palabra de Dios, la palabra de verdad, se predica tal y como ella está. No se puede predicar otra palabra, se predica la palabra del Señor tal y como ella aparece, porque la palabra de Dios es dura. Dura es esta palabra, dijo uno de los discípulos del Señor, ¿quién la podrá llevar? Incluso me gusta mucho un cántico salvadoreño que habla de esta parte de la palabra de Dios. Dura es esta palabra, Señor, ¿quién la podrá llevar? Y realmente, ¿sabe quiénes son los que pueden llevar esta palabra? Los que se ajustan a ella, los que realmente quieren conservar la santidad en sus vidas, los que realmente quieren ser salvos, los que realmente no están en este lugar en balde, sino que llegan para tratar de escuchar la voz de Dios y poner en práctica todo lo que nosotros escuchamos a través y por medio de ella. Sabemos que la palabra de Dios no es nada fácil, pero es hermosa, es maravillosa. La palabra del Señor es una prenda maravillosa y gloriosa que Dios ha dejado a nuestro alcance. Fíjense que el enemigo, que el Señor los reprenda, dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Nadie está exento de esto, hermano, que el Señor relata en su palabra. Yo creo que todos los cristianos, ¿cuántos son cristianos en este lugar? Todos los que somos cristianos tenemos que pasar por el sedazo de la prueba. Tenemos que pasar por las tentaciones. Si el Señor padeció y el Señor pasó por las tentaciones más horribles, porque yo creo que hombre alguno, nadie en la tierra ha pasado por una tentación tan feroz, tan horrible como la que pasó el Señor, nada más y nada menos después del Señor haber pasado por un tiempo tan amenas, tan precioso como fue el tiempo del bautismo, donde se aparece prácticamente representado allí de cierta forma el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero se escuchó una voz allí en aquel lugar, en el lugar del desierto, o más bien en el lugar donde él estaba siendo bautizado. Se apareció la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en él tomo complacencia, a él oí. Así que cuando el Señor hubo tenido esta experiencia tan maravillosa, viene una experiencia que realmente es inexplicable, como cuando Jesús estaba lleno del poder de Dios, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor dice que vino y el enemigo, el mismo enemigo, porque a veces el enemigo, hermano, quiero decirles que para algunos es inentendible esto, pero el enemigo a veces viene y nos traslada a ciertos lugares para que nosotros podamos ver a través de las tentaciones la gloria de Dios. Y las tentaciones prácticamente se convierten en nosotros como pruebas. ¿Por qué razón? Porque el enemigo viene y trata de engañarnos con algo, como quiso hacer con el Señor Jesús. La gente se sorprende y dice: pero ¿y cómo va a ser posible que Dios pueda ser tentado? Quiero decirles que quien operó en esta hora, quien estaba funcionando, era la persona humana de Jesús, no era Dios. Porque dice la palabra bien claro en el libro de Santiago capítulo 1, que Dios no puede ser tentado. O sea, Él no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por nadie tampoco, porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Pero sin embargo vamos a ver claramente que el enemigo lo llevó al desierto, y dice que después que hubo
hubo comido, que se hubo alimentado después de este tiempo, todavía el Señor no había comido absolutamente nada y se aparece como si fuera poco el enemigo de nuestras almas, que se llama el diablo. Que el Señor los reprenda. Los reprendemos en el nombre de Jesucristo. Se le aparece el Señor. ¿Para qué? Para tratar de tronchar, para tratar de cancelar de una vez y por todas el sacrificio en la cruz del Calvario. No solamente fue allí en la cruz, no solamente fue en el Getsemaní, donde también el Señor sufrió por cada una de nuestras vidas y pagó nuestras deudas, gloria al nombre del Señor, sino también en esta ocasión el enemigo estaba tentando al Señor Jesús como humano, como el Hijo de Dios, para que nosotros aprendamos una lección maravillosa en todo esto. Santo. Quiero decirles que no fue fácil. No fue fácil para el Señor, pero Él el Hijo de Dios. Era Dios mismo prácticamente quien estaba sosteniendo de la mano a Jesús cuando Él estaba siendo tentado. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces somos tentados también por el enemigo, que el Señor lo reprenda, y a veces cedemos fácilmente a la tentación. Pero tenemos que pedirle al Señor su fuerza. La palabra del Señor nos habla en el capítulo 5 del libro de Hebreos. No tenemos pues un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Antes bien, uno que fue tentado en todo. Amén, según nuestra semejanza. Ven ustedes que esto fue según la semejanza, humanamente hablando, que fue tentado Jesús allí en el desierto. Pero fue tentado humanamente hablando, gloria al nombre del Señor, y nosotros también somos tentados. El que diga que el cristiano no puede ser tentado está equivocado, hermano. El cristiano tiene que ser tentado y tiene que saber cuándo es y viene de parte del enemigo una tentación que se convierte a la vez en una prueba, porque el Señor nos prueba para ver hasta qué grado, hasta qué límite, hasta qué nivel está equilatado o está, amén, probada nuestra fe delante de los ojos del Señor. Nosotros sabemos que el enemigo nos va a tentar muchas veces, pero hay que apartarse del pecado, hay que apartarse de la maldad. Amén. Hay que apartarse, hermano, o separarse para Cristo. Amén. Porque Dios en todo esto Gloria. está probando nuestra lealtad, Amén, nuestra amén. fidelidad a Dios. Yes. No es fácil en medio de este mundo Santo. mantenerse fiel al Señor. Aleluya. Muchas veces somos tentados, pero sin embargo el Señor nos ha prometido Santo. estar con nosotros todos los días. Amén. Hasta el fin del mundo. El Señor no nos va a desamparar, siempre y cuando nosotros querramos agradar el nombre glorioso Amén. de aquel que nos ha salvado, de aquel que ha sabido redimirnos con su sangre preciosa de todos y cada uno de nuestros pecados. Hermanos, cuando más buscamos de Dios es cuando más el enemigo trata de entrometerse. Santo. Para quitarnos, para impedirnos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero hay poder Aleluya. en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos creen que hay poder en ese nombre? Alabado sea el nombre del Señor. Fue atrevido el enemigo y uno dice, ¿y por qué razón hubo la necesidad, hubo la obligación de que el enemigo pusiera en estrecho a Jesús en esta ocasión? Pues Dios sabe todas las cosas. Sin embargo, yo entiendo que Jesús fue tentado por el diablo allí en el desierto, porque lo hizo ¿para qué? Para propinarle una derrota, con una derrota poderosa en contra de él. ¿Para qué? Para facilitarnos a nosotros la victoria que hoy en día podemos decir que tenemos en el nombre glorioso de Jesucristo. Dios le propinó al enemigo una derrota grande. Y quiero decirles que esto es el comienzo de aquello que dice Génesis capítulo 3, verso 15, que la simiente de la mujer le heriría en el calcañar. Esto se vino a consumar allí en la cruz del Calvario, cuando vemos que el Señor sufrió la herida o sufrió las heridas, por cuyas heridas también dice el 53, capítulo 53 del libro de Isaías, por cuyas heridas fuimos nosotros curados. Bendito sea el nombre del Amén. Señor. Pero allí también vamos a ver que el Señor, amén, culminó la gran jornada de su tiempo
gloria al nombre del Señor, o de su ministerio terrenal de 3 años y medio que el Señor pasó aquí en esta tierra, los culminó allí, los terminó en aquella cruz del Calvario sufriendo. Y quiero decirles que también era una gran tentación el bajarse de aquella cruz. Amén, el Señor lo podía hacer. Amén. El bajarse y no sufrir el dolor, sufrir la afrenta, sufrir el oprobio que él estaba sufriendo en carne propia, era fácil hacerlo. ¿Por qué razón? Porque era el Hijo de Dios. Y era Dios mismo quien estaba siendo clavado prácticamente allí, porque el Señor es inseparable. Ahora sí vino Cristo a esta tierra a sufrir por los pecadores, como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero de los pecadores. ¿Cuánto lo pueden decir? Oiga, hay que tener humildad en el corazón para decir, yo soy el primero de los pecadores. Hay que darle gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque no en balde estas cosas que sucedieron. Una tras otra sucedieron. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos, hermanos, que somos sin Cristo vulnerables en esta tierra. Hay debilidad en nuestras vidas como seres humanos si nos ausentamos de la gloria de Dios, si nos apartamos nuestro pie del camino recto que nos conlleva a la eternidad. La palabra del Señor habla bien claro en este versículo, en este pasaje maravilloso de la palabra, que aunque lleno de dolor, aunque lleno de un poco de turbación también, pero para el enemigo, no para Dios, ni para nosotros también. ¿Por qué razón? Porque nosotros conocemos a nuestro Señor. ¿Cuántos le han conocido como debe ser conocido? El Señor, hermanos, estaba sufriendo un momento difícil, porque después de 40 días sin comer y 40 noches, ahora el enemigo le estaba sometiendo a una prueba difícil, porque le dice, si realmente eres el Hijo de Dios, o eres hijo de Dios, no le digo, sino si eres el Hijo de Dios, quiere decir que estaba poniendo en tela de juicio la divinidad o el hecho de que el Señor fuera el Hijo de Dios. Pero entonces el Señor le contesta bien claro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero decirles, hermanos, que la palabra de Dios, esta Biblia, esta palabra que usted y yo tenemos en nuestro poder, que no solamente la tenemos como un libro, ya no la tenemos como un libro en nuestras manos, sino la tenemos también como en nuestras tablas de los corazones, como una ley grabada en lo profundo de nuestros corazones. Amén. Para que cuando venga el enemigo a tentarnos, cuando venga el enemigo a tratar de sacar nuestro pie del camino, tentándonos de alguna manera o con cualquier cosa, usted le puede rebatir, porque si algo usó, si algún medio, si algún modo usó el Señor para derribar toda fuerza o atleta del enemigo en contra de él y en contra del sacrificio, en contra de la salvación que venía a la postre después de esta tentación, fue la palabra. La palabra fue la que el Señor usó. No hay cosa que pueda usted sacar cuando esté en este momento de tentación, de dificultad, sino la palabra de Dios. Otra cosa que el Señor usó, pues precisamente fue la oración y fue el ayuno. Hermanos, hay necesidad. Hay una necesidad imperativa muy grande de que la iglesia se meta en oración y ayuno, que despida un rato, que deje descansar el aparato digestivo y que nos volquemos, que nos metamos en oración, en ayuno, para buscar la presencia de Dios, para buscar el rostro de Dios, para buscar el poder y la unción de lo alto, porque el enemigo nos quiere ver de brazos cruzados, como diciendo, este es una presa fácil, cuando nos ve debiluchos, cuando nos ve con los brazos cruzados, no físicamente hablando, sino de forma espiritual. A veces nos ponemos a descansar, nos ponemos a reposar, pensando que el enemigo, hermano, se ha olvidado de nosotros. Quiero decirle que él tiene tiempo suficiente, el tiempo que le resta
hasta que finalmente sea condenado y sea tirado al lago de fuego con el falso profeta y el anticristo. Él tiene todo el tiempo disponible, incluso en el milenio. Después del milenio será suelto y engañará a muchas gentes en la tierra. Dice que recorrerá el mundo y tentará, amén, y derrotará a muchas personas porque no están preparadas, no estuvieron preparadas. ¿Para qué? Para irse con el Señor o para estar en la presencia de Dios en el tiempo del milenio. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Gloria al nombre del Señor, porque Dios es bueno. Pero Dios da tiempo. El enemigo nos odia a muerte. ¿No cree usted que el enemigo está jugando? Hay cristianos que están jugando a la iglesia. Amén. Están jugando como que la iglesia fuera un partido de dominó o de ajedrez. Santo. Pero quiero decirles que la iglesia no es un jueguito, hermanos. Amén, amén. La iglesia es algo serio. Yes. La iglesia hay que tomarla en cuenta. Amén. Somos parte, cuando decimos iglesia, somos el cuerpo de Jesucristo. Y como cuerpo de Jesucristo que somos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estar siempre alerta, soldado. Porque el enemigo quisiera hacer escollo, quisiera hacer estrago en nuestras vidas, que el Señor los reprenda. Pero sabemos que hay poder glorioso en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Ahí vemos cómo el Señor rápidamente aplicó la palabra de Dios y fue certera a la primera tentación que recibió de parte del enemigo. Le dijo, no tentarás al Señor, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Si nos vamos al capítulo 6 del libro de Deuteronomio, usted va a encontrar esta palabra poderosa que el mismo Señor le mandó al pueblo de Israel guardar. Y él le dijo bien claro, con estas palabras, como el Señor le contestó al enemigo, así le habla el Señor también al pueblo de Israel, diciendo que estas palabras las llevarás en tu pecho, las llevarás en tu frente, las pondrás en los dinteles de las casas donde viváis. Amén. Y la palabra del Señor será en la mañana, será en la tarde. Cuando te levantes por la mañana la enseñarás a tus hijos. Por eso la necesidad de enseñarle la palabra a nuestros hijos, a los hijos que están pequeños, a los que están grandecitos, a todos hay que enseñarle la palabra del Señor. Yo recuerdo como si fuera hoy cuando mi padre nos levantaba por la mañana antes de irnos a la escuela, y esta es historia que muchos acá conocen, pero déjeme decirle o recordarle una vez más. Yo recuerdo estos gratos momentos cuando mi padre nos levantaba por la madrugada, tempranito, antes que el sol saliera. Ya nosotros estábamos en el altar porque vivíamos ahí en una casa culto, como hace muchos allá en Cuba que no permiten construir templos, pero las mismas casas las convierten en templo. El templo quedaba adelante y la casa quedaba en la parte de atrás. Yo recuerdo que de tempranito en la mañana, cuando ya teníamos uso de razón, entraba, nos llevaba al altar y allí nos arrodillamos delante de la presencia del Señor y Él nos repetía la palabra. Repetía, y yo recuerdo que el primer salmo que aprendí fue el Salmo 1. Y nos decía versículo por versículo hasta que por fin nos aprendíamos de memoria la palabra del Señor, y luego pasamos al otro versículo o al otro pasaje bíblico, y así sucesivamente nos fue enseñando hasta que tuvimos ya tamaño, tuvimos edad, gloria al nombre del Señor, donde ya nosotros podíamos aprender por sí solos. Pero yo di gracias a Dios por mi padre y por mi madre también, que nos enseñó la palabra del Señor. Los niños, hermanos, por eso es que dice la palabra en el capítulo 20 del libro de Proverbios, instruye al niño en su carrera, o sea, en esta carrera, y cuando fuere grande no se apartará de ella. No podemos cansarnos de enseñar a nuestros hijos. Ya cuando se van de la mano, cuando se va de nuestra autoridad o debajo de nuestra autoridad, debajo de nuestra tutela, ya la cosa cambia. Ya ellos tienen mayoría de edad y piensan que ya pues se les ha enseñado lo suficiente. Pues
ya la cosa cambia, pero mientras estén bajo nuestro techo, mientras estén bajo nuestra tutela, hermano, hay que sacar tiempo para enseñar a nuestros hijos y aún también a nosotros mismos. Tenemos que enseñarnos, porque hay quienes son hijos de Dios, pero han llegado después de cierta edad de madurez a los pies del Señor. Hay que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la capacidad de poder aprender la palabra del Señor. La palabra de Dios es pura, dice la palabra. Amén. En el capítulo 19 del libro de los Salmos, que la palabra de Dios es pura, que convierte el alma. Amén. Lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor y lumbrera a nuestro camino. Damos gracias al Señor porque esta palabra es buena, hermano, y es dulce a nuestro paladar. Amén. Cuando realmente le hallamos el gusto, cuando realmente la acatamos en nuestros corazones, cuando la recibimos, cuando no rechazamos absolutamente nada de lo que hay escrito en ella. Por eso es que el Señor nos mandó a amar, nos mandó a que nos grabemos y a que cumplamos la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Sabemos que no es fácil, porque el enemigo viene y nos tienta, pero cuando el enemigo viene y le tienta, sencillamente lo que tenemos que hacer es lo mismo que hizo el Señor. La palabra de Dios dice esto y esto. Por eso es que hay que saber la palabra, porque qué herramienta usted y yo tenemos para derrotar las fuerzas infernales de las tinieblas, sino la misma palabra de Dios. Si usted tiene la palabra, si tenemos la palabra del Señor como nuestra espada, como dice la palabra del Señor en el capítulo 6 del libro de Efesios, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, con la cual peleamos diariamente con las tinieblas, porque quiero decirles que cuando menos usted se lo piensa, está siendo tentado por el enemigo. Él viene y lo tienta de una manera, viene y lo tienta. Si no pudo conquistarlo, no pudo tratar de verle a usted derrotado con la primera que viene, entonces vendrá con la segunda. Si usted en el mundo, por ejemplo, fue bien débil con el asunto del sexo opuesto, pues viene el enemigo y le va a tentar muchas veces con lo mismo cuando esté en el Señor. Amén. Aun cuando esté casado. Si está soltero, pues a los solteros mucho más todavía. Pero cuando está casado, vendrá el enemigo a tratar de tentarle con el sexo opuesto. Le pondrá una muchacha, le pondrá una mujer que quizás no tiene el tipo y figura de su esposa, y le dice: mira, esta es más linda que tu esposa. Santo. Esta es más hermosa que tu esposa. O este es más hermoso que tu esposo. Amén. Este hombre es más hermoso que el esposo que tienes. Y así le podrá decir muchas cosas el enemigo, pero hay que reprenderlo inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque hay muchos hermanos que le pasan la mano al pecado. Santo. Como que les gusta que lo soben. Como que les gusta que el enemigo le esté pasando la mano de alguna manera. Pero esto hay que reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuérdese que el enemigo es el diablo, que el Señor lo reprenda, es el enemigo principal de nuestras almas. Amén. Y Él no nos quiere ver en victoria, Él nos quiere ver derrotados. Él nos quiere ver en el piso tirado. Gloria al nombre del Señor. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. A su nombre sea la gloria para siempre. Aquí fue tentado el Señor, pero sabemos que conforme Él fue tentado, dice la palabra en Hebreos capítulo 2, verso 18, conforme Él fue tentado en todo, es digno para socorrer a todos los que son tentados. Los que son tentados, cuando usted es tentado, no diga que es tentado de parte del Señor. Amén. Porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Tampoco la tentación es un pecado. La tentación sencillamente es algo así como un vehículo que el mismo Dios usa. ¿Para qué? Para que nosotros atendamos más a la palabra, para que atendamos a este camino. Amén. Para que atendamos a lo que ha recibido de parte del Señor, como es la salvación tan grande, Aleluya. eterna, que Dios nos ha
nos ha propinado a través de la sangre del Cordero. Por eso es que dice la palabra del Señor que no podemos descuidar. Más bien dice Filipenses 2, verso 12, dice que ocupémonos en nuestra salvación con temor y con temblor. Hay cristianos que rápidamente languidecen, amén, y sucumben ante una tentación del enemigo. ¿Saben por qué? Porque se levantan por la mañana temprano y en lugar de orar, en lugar de doblar un rato sus rodillas y humillarse delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, no oran al Señor por la mañana. Santo. Están a expensas de que una tentación venga y los derribe fácilmente. ¿Por qué? Porque no está preparado, no oró, Santo. tampoco leyó, ni siquiera recitó un versículo de la Biblia. Hermano, hay que leer la palabra temprano en la mañana. Hay que leer no solamente, sino hay que orar a Dios primeramente antes de leer la palabra para que el Señor nos ilumine. Porque el Espíritu Santo nos abre el entendimiento. Amén. Y nos indica Santo. que es lo mejor en el día para hacer cuando Aleluya. leemos su palabra. Cuando oramos al Señor, tenemos el poder, tenemos el coraje Amén. que necesitamos Gloria a también Dios. para reprender toda operación del maligno en contra de nuestras Poder vidas. de Dios. Que el Señor lo reprenda y poder en el nombre de Jesucristo, Amén. hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Y él respondió y dijo: escrito está, Santo. no solo de pan vivirá el hombre. Quiere decir que el hombre puede vivir de pupusa. El hombre puede vivir del pan que come. El hombre, físicamente hablando, tiene que sustentar su cuerpo, Santo. como tenía que sustentarlo el Señor en este momento. Después de largos 40 días de ayuno, el Señor tenía hambre, Amén. porque Él era humano también 100%, como lo era 100% Dios también. Pero ahora 100% humano, en su estado, en su naturaleza humana, Él estaba sufriendo, estaba pasando un momento difícil. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, Él no le escuchó. O sea, Él no le obedeció a la demanda del enemigo en esta hora, Santo. sino que le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, Amén. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos habla también, hermano, no solamente del pan cotidiano, Santo. porque el Señor nos habla y nos dice que el pan cotidiano, oremos al Señor, demos gracias a Dios por nuestro pan cotidiano y que le provea a todos los necesitados también de este pan. Pero esto está hablando, hermano, de nuestra vida espiritual. Amén. Esto está hablando de lo que nosotros tenemos que entregarle a Dios, de lo que tenemos que pedirle a Dios, que podemos nosotros consumir en la presencia del Señor, el pan cotidiano. Santo. No el pan cotidiano, perdón, el pan espiritual. Ese pan que usted está absorbiendo, que usted está de él alimentando en esta hora, el pan que se entrega en este lugar. Quiero decirles, hermano, que es importante congregarse. Amén. Es importante venir a la casa del Señor. Amén. Es importante hacer todo el esfuerzo necesario para comparecer delante de la presencia del Eterno. ¿Por qué razón? Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Quiero decirles que cuando llegamos aquí a este lugar, no llegamos en balde. Amén. Dios tiene algo preparado especialmente para los que le aman, para los que aman su palabra, Amén. para los que quieren realmente agradarle, para los que quieren realmente irse cuando Él toque la Aleluya. trompeta. El Señor tiene siempre algo preparado. Amén. Aquellos que tienen el anhelo ferviente en sus corazones de venir a escuchar la palabra de Dios a este Santo. lugar, ya desde temprano están pensando, desde que amanece, qué bueno, desde el día anterior están pensando: Amén, mañana amén. va a haber culto, Gloria. ya me voy levantando, me voy Yes. preparando, ya incluso va al closet y dice: esta es la ropa que me voy a poner Amén. para ir al culto Gloria a del Dios. domingo. Gloria al nombre del Señor. Por eso la mejor ropa que usted tiene, tráigala el domingo a la casa del Señor. Amén. Tráigala a la casa del Señor no solamente el domingo, tráigala cualquier día. Santo. Porque para qué tiene tanta ropa buena y la guarda en el closet, ¿para qué fiesta va usted? Para la iglesia. Aparte de esta fiesta, si estas son nuestras fiestas. Amén, gloria al nombre del Señor. Que no se le agüe la fiesta a usted ahora por esto que estoy diciendo. Santo. Pero yo creo que es importante entender que si usted tiene una ropa buena, que usted se la cosió, la mandó a hacer o la compró en JCPenney o la compró en el Goodwill, donde él haya comprado, si es buena la ropa, Santo. o como sea la ropa, si es buena, gloria al nombre del Señor,
tráigala a la casa del Señor, porque aquí venimos para agradar al Señor también. No se preocupe por la ropa si no la tiene. Amén. Si no la tiene buena, quizá de calidad, no tiene un traje de $200 o de $500. Si no tiene un traje muy caro, venga con la ropa que tiene, que el Señor le espera en este lugar. El Señor le espera para bendecirlo. Gloria al nombre del Señor. El Señor le espera para entregarle su palabra. El Señor le espera para entregarle la salvación y la bendición que hay a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No de la boca del hombre. Es de la boca de Dios. Amén. Porque el hombre no tiene palabra para darle al Hijo de Dios. El hombre no tiene recursos, ni siquiera suficiente para hablarse a él mismo, cuanto menos al hombre que está delante de la presencia del Señor. Hermanos, nosotros necesitamos mucho y prescindimos mucho de la presencia del Señor. Amén. Y de su bendita palabra. Pero esto no terminó aquí, sino que el enemigo atrevido al fin siguió tentando al Señor, y dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo: tírate hacia abajo, porque escrito está, el Señor mandará sus ángeles. Esto está en el capítulo 91 del libro de los Salmos. Pero sin embargo, el enemigo no le dijo todo el verso completo. No. Le cortó la mitad del verso 11 del libro de los Salmos 90, capítulo 91 del libro de los Salmos. Le cortó la parte o la mitad de este verso, diciendo, porque Santo. El Señor dice en este capítulo, y que te guarden en todos tus caminos. Él no le dijo eso, porque Él no quería de ninguna manera que el Señor guardara, amén, a Jesús en todos sus caminos. Y el Señor tenía caminos que se había trazado, ¿para qué? Para la salvación de nuestras almas. Gloria al nombre del Señor, tal como dice en Juan 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. A su nombre sea toda la gloria para siempre. Aleluya. Si no, realmente si te tirares del pináculo del templo, o sea que él quería prácticamente el Señor funcionara como un payaso. Santo. Hay muchos hermanos que funcionan como payasos, no dentro de la iglesia, pero hay algunos que funcionan como payasos tratando Santo. De ver, gloria al nombre del Señor, hacerle ver a la gente que realmente Dios se mueve en los altares como payasos. Gloria al nombre Santo. Del Señor. Pero quiero decirle que la payasería no es de Dios. El Señor quiere que su palabra se predique no siendo adulterada. Amén. Que la palabra del Señor se predique tal y como ella está. Yes. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay de aquel, dice el capítulo 22, verso 18 del libro de Apocalipsis, hay de aquel que le quite a las palabras del libro de esta profecía, yo quitaré su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay de aquel que ponga o le añada las palabras del libro de esta profecía, Santo. Yo añadiré sobre ellos las plagas que están escritas en este libro. Es terrible, hermano, la sentencia, pero es una gran verdad. Amén. Hoy en día, como hay carencia de palabra en los púlpitos, la gente lleva hasta títeres. Hay predicadores que llevan hasta títeres, yes. Muñequitos. Amén, predican a través de muñequitos en los púlpitos para hacerle ver a la gente Santo. Lo que Dios quiere enseñarle, pero eso no es lo que enseña Dios. Amén. Lo que enseña Dios es que su palabra se predique amén. Y se enseñe, amén, con temor y con temblor. Bendito sea el nombre del Señor. Que la palabra de Dios no se sustituya, que la palabra del Señor no se cambie nunca, que la palabra de Dios siempre sea la misma. Alabado sea el nombre del Señor.